Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Les damos las gracias primeramente al Señor porque nos ha bendecido grandemente con su programa que está cumpliendo el propósito que Él quiere y el que Él ha deseado para este programa, que es enseñar, instruir a los matrimonios. Primeramente que Él es el primero en desear transformar nuestras vidas, transformar nuestros matrimonios, hacer un milagro, cambiar esa agua en vino y hacer de nuestras vidas algo diferente, ¿verdad? Y como nosotros tuvimos esa misericordia de Dios y Él visitó nuestro matrimonio que estaba, como hemos hablado en otras ocasiones, en bancarrota, y vimos ese milagro, transformar nuestras vidas y nuestro matrimonio, es algo que deseamos compartir con ustedes. Gracias por estarnos viendo, gracias por compartirlo, gracias por sus oraciones y de verdad, gracias, le damos Johnny Sandoval para servirles. Y yo, Heber, de verdad, muchas gracias. Hoy vamos a tocar el tema del estrés. Usted dirá, ay, el estrés, qué cansado, ¿verdad? El estrés es para el trabajo, o el estrés es en la calle, donde ando con tanta tránsito y con tantas presas y tantos huecos y todo lo que queramos decir. Pero el estrés lamentablemente afecta mucho nuestra relación de matrimonio, nuestra casa, nuestra familia, afecta todo el núcleo de familia, y esto es lo que queremos que hoy aprendamos, hasta dónde puede llegar el estrés a hacer daño en nuestras vidas y qué demuestra de nosotros el estrés. Sí, muy bien, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa anterior vimos algunos elementos que afectan de una manera negativa el desafecto, ¿verdad? Cómo el desafecto invade nuestras vidas y de esa manera muchas veces queremos hasta huir del hogar, ¿verdad? Porque esa situación trae como carencias en nuestra vida y de una manera particular el estrés fue mencionado. Hoy vamos a profundizar un poco más en este tema del estrés, ¿verdad? Como decía mi esposa, ¿quién no ha escuchado alguna vez esta palabra estrés? ¿O quién no se ha sentido estresado sobremanera en una sociedad que vivimos, como decir, rápida, ¿verdad? Todo lo queremos como al instante, ¿verdad? Es un término estrés para definir ese síndrome de adaptación general de lucha o de huida, ¿verdad? Y es una respuesta natural del cuerpo, ¿verdad? Es una respuesta ante esas situaciones amenazantes, ¿verdad? Esas exigencias que muchas veces están ahí y entonces a veces hay una sensación en nuestro ser, en nuestro cuerpo de huir o de luchar contra esa situación, ¿verdad? Entonces el estrés de alguna manera nos activa y nos puede proporcionar la energía que necesitamos para resolver la situación o alejarnos de ese factor estresante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos posiciones, o luchar o también analizar, como lo vamos a ver ahora más adelante, y poder determinar esas situaciones que nos estresan y poder de una manera solucionarla, ¿verdad? Entonces vimos que el estrés forma parte de la vida y puede ser positivo o negativo, porque como dijimos nos alerta sobre este problema, ¿verdad? Entonces a veces el estrés podríamos decir que nace de una situación difícil de la vida, pero otras veces resulta de ciertas percepciones negativas sobre las situaciones de la vida. O sea, puede ser que el estrés sea real, pero también podría ser que el estrés no sea real. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos donde esas percepciones negativas de la vida como que las mal enfocamos? Tal vez a veces nuestros propios temores, ¿verdad? Nuestras propias carencias, necesidades nos envuelven a tener mayor sensación de un problema o de una circunstancia superior a la que se está dando. Muchas veces cuando hablamos con matrimonios que están en situaciones emocionales muy mal, mucho de lo que los está separando son cosas que ni han sucedido. Son cosas de las que no están en ese momento reales. Más que todo están en la mente de uno de los dos, que hace que se vuelva un verdadero problema, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Sí, esto del temor es muy importante. También puede ser nosotros un temor al fracaso, ¿verdad? A ser muy perfeccionista, ¿verdad? Hay personas que a veces son muy perfeccionistas extremadamente y son personas intensas, ¿verdad? Y que viven o trabajan con alguien a la par que también puede transmitir ese estrés, ¿verdad?, a la otra persona. Entonces es muy importante entender la diferencia entre los sucesos estresantes y el estrés percibido. Y ese estrés, si no se alivia, si no se trabaja en él, puede crear síntomas
físicos, ¿como cuáles? Como dolor de cabeza. ¿Cuál otro síntoma? Molestias gástricas, hipertensión, dolor en el pecho y trastornos de sueño. Inclusive sabemos de muchas personas que tienen a cada rato que estar sacando cita, gastando dinero, haciendo grandes filas ¿verdad? En cuestión de hospitales para irse a ver síntomas que no son reales, que están mucho basados en el estrés que están padeciendo, que ya los mismos doctores saben que muchas de esas enfermedades son basadas por una presión y muchas angustias que no son reales y que no deberían de estar sucediendo. Y lamentablemente lo que más me preocupa, Johnny, es que ya no está sucediendo en personas adultas. Se lo estamos transmitiendo a nuestros niños. A nuestros niños los metemos en situaciones de estrés y depresiones increíbles, basados en nuestras propias, ¿cómo se podría? Malos manejos de conductas. O en nuestras percepciones, ¿verdad? Que muchas veces son irreales. Sí. Y eso lo transmitimos a los niños y a los jóvenes. Y tal vez hasta para, qué sé yo, exhortarles a que estudie. Vea que usted tiene que estudiar, o si no usted va a ser un don nadie. Y mire que si usted no estudia, entonces esto, y empezamos de una vez a descalificarlo y a presionarlo y a llevarlo a una situación. Es que si usted no aprende nada, entonces usted se va a ahogar y empezamos a meterle y a sembrarles miedos, temores y un montón de cosas en cosas que deberían de ser muy natural transmitírselas o hablarle al niño, pero no transmitirle todos mis temores, todas mis angustias y todo mi estrés. Se lo enfocamos ahí. Situaciones que tal vez vivimos desde nuestra familia de origen, que ¿verdad? así fuimos enseñados. Exactamente, así nuestros padres nos exigían y creemos que ese es el modelo de Dios. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos que ser sabios y pedirle esa paz a Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces, como decíamos, el estrés puede afectar el cuerpo, la mente y el espíritu. Debemos prestar atención a cada área para reducir los efectos del estrés sobre el bienestar general. Y tristemente, yo diría, tristemente, y quiero decirlo, que lo pongo desde la parte mía, iniciando por mí misma. Y me digo, mí misma, usted ubíquese, porque el estrés, la ansiedad, el temor y todo esto que usted está manejando es una ausencia de conocimiento del poder, de la gracia y la misericordia del Dios que usted es hija y es hijo. Entonces, mucho de eso, esa falta de fe, lo único que me demuestra es que no estoy creciendo en el conocimiento de la palabra. Eso lo que me demuestra es que me estoy llevando por el afán de este mundo, por las circunstancias, más que por el conocimiento, más que por nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que nuestra seguridad no depende de las circunstancias, Johnny. Muchas veces puedo tener plan A, B, C, como a veces lo hemos hablado en Grupo Matrimonio Rema, y decimos, yo tenía todos los 4 A, B, C, y me di cuenta que ninguno me funcionó. Es que hay cosas que te van a salir, inclusive en la que menos estás pensando, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer en la relación para con nuestro Dios, y ahí vamos a tener la confianza que tiene Pablo, que tuvo todos nuestros hermanos y que nos dieron como ejemplo en la palabra de Dios, que dice, echando toda ansiedad sobre Él, echando toda preocupación, porque Él tiene cuidado de mí y Él tiene mejores planes para conmigo, para con mi matrimonio, para con mi familia, ¿verdad? Muy bien, por lo que entonces tenemos que aprender a controlar el estrés, ¿verdad? Y tenemos promesas muy valiosas, como esas que decía mi esposa, ¿verdad? Echando toda ansiedad sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué versículo más lindo, ¿verdad? Donde esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede efectuar grandes tranquilidad en mi corazón. Y es mi medicina, vida. Es una medicina. Discúlpame, pero es medicina nuestra alma. La palabra de Dios es medicina, es esperanza, es un aliciente, ¿verdad? Es un confort, es una seguridad. Cuando usted y yo nos metemos en la palabra del Señor, encontramos verdaderamente el cuidado de Dios, encontramos la certeza que Él está con nosotros, estemos en la condición que estemos, en el valle que estemos, en el lugar tenebroso que estemos, porque no se nos dice que no vayamos a pasar por algún lado de esos. Inclusive se nos habla que un matrimonio sobre la roca y sobre la arena, ambos edificados diferentes, van a pasar situaciones rudas, difíciles,
pero la diferencia es el que está sobre la roca. ¿Qué es estar sobre la roca? ¿Sobre algo muy fuerte? No, es sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo que va a estar con nosotros en todo tiempo. Muy bien, y dado que el estrés afecta la mente, el cuerpo y el espíritu, debemos de proteger estas tres áreas. Exacto. Para proteger nuestra mente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay algo digno, en esto piensen. O sea, es pensar con veracidad, ¿verdad? No convertir esos granos de arena en montañas, ¿verdad? Que a veces vemos ese punto negro como muy grande, ¿verdad? Y esos granos de arena los hacemos inmensos, ¿verdad? Ver las cosas positivas y fijar prioridades, fijar metas, no estresarnos de sobremanera, sino que hacer una lista de las prioridades y poder evaluar y algunas dejarlas de hacer y otras hacerlas. De esa manera reducimos el estrés. ¿Cómo protegemos el cuerpo? Bueno, protegemos el cuerpo comiendo bien, comiendo sanamente, ¿verdad? No comiendo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Hacer ejercicio, dormir bien. Muchas veces queremos una calidad de vida, muchas veces nos quejamos inclusive hasta para con Dios: estoy enferma, no sé por qué estoy enferma, si yo soy tan espiritual, y yo esto y yo lo otro. Y lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo es castigándolo, es abandonándolo, es haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Entonces no podemos quejarnos de que tenemos una salud mala, o que nos está afectando, que estamos gastando mucho en los doctores y muchas cosas, si no estamos haciendo lo correcto a nivel de lo que es responsabilidad para con esto, que es el templo de Dios, ¿verdad? De Dios. Para proteger el espíritu, meditar en Dios, ¿verdad? Orar en su palabra, agradecerle por todas las cosas buenas que nos ha dado, ¿verdad? Y aún aquellas no tan buenas, pero que el Señor al final de cuentas tiene un propósito para su vida y para mi vida, para nuestras vidas, ¿verdad? Aprender a confiar más en Él. Amén. Confesar nuestra falta de confianza en los momentos difíciles, ¿verdad? Cuando vienen muchas veces pensamientos estresantes, de fracaso, de angustias, de temores, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, y usar esos pensamientos que nos llegan, ¿verdad? Como indicadores de lo tanto que tenemos que orar al Señor. Recordar que hay muchos pensamientos que es cierto, pueden venir de nosotros, pero otros tantos van a venir del enemigo, porque la palabra de Dios nos habla que Él los manda como dardos de fuego, ¿verdad? Y hay veces nuestra fe a veces no está tan fortalecida por falta del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nuestra fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas veces queremos tener fe escuchando cualquier cosa que no es la palabra de Dios, leyendo cualquier libro que no es la palabra de Dios. Entonces nos llenamos de supuestas cosas positivas o cosas buenas que únicamente te dan como quien dice para un ratito, ¿verdad? Pero verdaderamente donde tenemos que refugiarnos es en la palabra. Muy bien, entonces podríamos decir que resumiendo o sintetizando algunos pasos prácticos: número 1, buscar la perspectiva sobre las cosas que provocan el estrés. Dividir, eso es clave. Dividir esa carga. Yo, inclusive cuando estás hablando que buscar, digamos, que me provocan el estrés, hay personas que provocan el estrés. Hay conversaciones que provocan el estrés, que usted dice, cuando me siento a hablar con esta persona salgo como intoxicada. Y tenemos que aprender que hay momentos en que si usted no domina la conversación para la gloria de Dios, y si aquella no es una conversación edificante, mejor, como dijo alguien ahí muy sabio, huyamos hacia la izquierda o hacia la derecha, pero huyamos. ¿Por qué? Porque hay personas que son mensajeras tóxicas, o sea que todo es negativo, todo es gris, es algo increíble. Si nosotros no tenemos, si no nos sentimos llamadas a transformar la conversación de aquella persona con algo positivo, y principalmente con nuestro Señor y con la esperanza que Él es y con las cosas buenas, mejor huyamos si es ella la que nos intoxica, ¿verdad? Sí. La conversación, por supuesto. Exactamente, entonces debemos de dividir esas cargas en fracciones manejables y empezar a abordarlas, empezar a trabajar en ellas, ¿verdad? Y podrían haber muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres también, ¿verdad? A veces podrían haber situaciones difíciles. Inclusive si somos un poquito así como drásticos o severos, como dice la palabra de Dios, dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos a ti. O sea, vea que hay un poder en las palabras y en las acciones de estas personas que nos pueden arrastrar, pero la idea es que los arrastremos nosotros a Cristo, no que seamos arrastrados a la tensión, a los temores, a las dudas, a muchas cosas. A veces somos muy inquietados a cosas que hay gente que te dice, yo he tenido personas que me dicen, si yo te cuento esto,
vas a ver que vas a variar tu pensamiento con referente a Dios. Entonces le digo, mira, la verdad, nada de lo que me puedes decir puede variar, y la verdad no quiero escuchar nada de lo que me querés decir referente a esto, ¿verdad? Muy bien. Número 2, considerar lo que Dios puede hacer. ¿Verdad? Es uno de los mejores antídotos para el estrés, ver los propósitos divinos en las dificultades y creer que Dios puede sacar lo mejor de esa situación, ¿verdad? Sabiendo, habíamos tocado un tema anteriormente que decía glorificando a Dios en medio de las dificultades, ¿va? Una oportunidad para agradecer y glorificar a Dios, ¿verdad? En Isaías 26 dice: y tú guardarás en completa paz aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Ahora, persevera, pensamiento que persevera, no algo que es pasajero, que alguien me contó un versículo y que para mí eso me llenó, o una prédica. Es una perseverancia en la palabra, ¿verdad? Que debemos de permanecer, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, es muy fácil llegar a ser rico, lo difícil es mantener aquella riqueza. Igual diríamos, es muy fácil llegar y llenarse de esto, pero la cosa es permanecer en la palabra del Señor, ¿verdad? Es una constancia, una exhortación a nosotros. Muy bien, claro, y eso está relacionado al tercer punto también, que es pasar tiempo a solas con Dios. Amén. Porque si yo estoy perseverando, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. Yo estoy teniendo una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Estoy pasando tiempo a solas con Él, estoy cultivando un corazón que ora, que nos ayuda a obtener la perspectiva de Dios y a experimentar más plenamente a lo largo del día esa presencia de Dios, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho, mucho en el matrimonio, Johnny, porque lamentablemente cuántos esposos o esposas están llenas de ansiedad, llenas de estrés, y todo es pleito. Todo es pleito. Si salieron es pleito porque gastaron, si no salieron es pleito porque se quedaron. Sí, es un montón de circunstancias que las envuelve, ¿verdad? Tristemente, porque están tan cargados y que no están depositando sobre aquel que puede llevar sus cargas, ¿verdad? Muy bien. Y número 4, compartir nuestra carga con otros, apoyo de operación de otras personas, ¿verdad? Y el versículo clave es este, mis estimados: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Repose en Él, confíe en Él, conózcalo a Él, entréguese a Él, sométase a Él. Dice la palabra de Dios que someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Muchas veces el diablo lo vemos en muchas cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, porque estamos haciendo al revés las cosas, estamos sometiéndonos al enemigo y nosotros estamos huyendo de Dios, ¿verdad? Y tristemente la palabra nos dice, que nos exhorta a que cuando tengamos esa comunión con el Señor, cuando tengamos esa relación con el Señor, la diferencia va a ser grande. Cuando empecemos a hablar diferente, a actuar diferente, vamos a ser un resultado de esa comunión en lo íntimo y en el secreto. Por lo tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor cumpla su propósito en ustedes, el cual es perfecto. Hasta luego. Bendiciones, hasta la próxima.